Comenzamos. Ya, vuelvo a repetir, o sea, tenemos que jugar con las funciones, todo llevarlo a funciones. Yo sé que es complejo y de repente es como latoso, pero hay que pensar así. Si yo quiero desarrollarme o dedicarme al mundo de la programación, no me queda otra que acostumbrarme a ver todos los problemas como un conjunto de subproblemas. Ya, yo les dejé este documento ahí arriba también, que es de un libro de instrucción en lenguaje Python, de ese libro que está ahí, que yo ya se los dejé, solamente rescaté la parte que tiene que ver con las funciones nomás. Y es la misma explicación que ustedes ya vieron y que lo pueden repetir y ver todo acá. Pero esa es la idea. Aquí hay funciones chiquititas nomás que calculan valores y que devuelven algo. Fíjense, esto es una función que calcula el neto. El neto de que tengo, no tengo idea, alguna cuota, alguna cosa que hace. Eh, los parámetros por omisión no lo hemos visto, pero no me interesa aprenderlos todavía porque no quiero complicar eso. Y nada más, eso es en tema de funciones. Hay hasta cosas que ustedes pueden jugar ahí con las funciones, pero váyanse tranquilo, paso a paso nomás. Les dejé ese material. Se supone que hoy día deberíamos estar viendo esto. String, tuplas, listas y los métodos asociados a cada una de esas cosas, que es fundamental para que todos nuestros ejercicios no sean solamente en términos de números nomás, cosas numéricas nomás, sino que ya agregar otras cosas. ¿Y qué pasa cuando tengo muchos números, muchos datos? Eh, Hasta ahora hemos hecho cositas chicas, o sea, un programa que, como el caso del factorial, por ejemplo, que calcula un solo valor nomás. Yo le paso un número y él lo ejecuta, lo calcula, lo devuelve, lo muestra y lo finaliza. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, calcular el factorial de varios elementos? Lo podría ir haciendo y meter esto en un ciclo, ¿cierto? Y ejecutar dentro de un ciclo esto mismo. Pero también lo podría tener en el concepto que vamos a ver después en una lista, que sería como un arreglo, como, no sé si en matemáticas han visto algo de vectores y matrices. El concepto de vector y matriz en matemática lo han visto, ¿no? O en álgebra me da la impresión que algo deberían tocar. Creo que eso en álgebra 2. Ya, ya, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista informático. Los matemáticos le ponen más color. Yo pongo las matrices con los vectores. Yo aquí les voy a mostrar lo que nosotros entendemos y que necesitamos que ustedes entiendan más. Así que quiero llegar a esa parte para meter todo esto ya, funciones, string y lista, y sería todo. Y ahí nos dedicamos solamente a hacer ejercicios. Nos vamos solamente en la bola de los ejercicios. Y ahí es donde vamos aprendiendo. Así que, dicho eso, les dejé todos estos materiales. Este es un libro que está en inglés, no se asusten, acostúmense a leer inglés. Y por último, pescan esto, ¿cierto? Copiar, botón derecho, me voy al famoso Don Google. Y Don Google aquí le digo que se vaya al traductor. Y aquí pegar nomás. En este capítulo anterior usamos cadenas varias veces, tanto como indicación para el usuario como resultado de la función print. Incluso hicimos que el usuario escribiera su nombre y lo almacenara en una variable que podía usarse para acceder ya. Si ustedes tienen eso, lo pueden trabajar. ¿Qué son los strings, por ejemplo? ¿Qué son los strings? Y para entrar en calor nomás, antes de hacer mi explicación, ahí tenemos algunas cositas que ustedes pueden ir viendo ya y leyendo. Un segundito que me llegaron como 10 WhatsApp de uno del decano. Ya, les comento por qué estábamos preocupados. Resulta que hoy día en la mañana no pudo entrar nadie a la facultad. La gente que va a trabajar, porque vamos nosotros casi siempre, todas las mañanas un rato, o día por medio, vamos, para la mayoría de las personas, o el resto vamos todos los días en la mañana, un ratito, hasta la 1. Y hoy día no nos dejaron entrar.
porque había un posible contagio, porque el guardia que se quedó en la noche presentó en la mañana signos de COVID. Tenía fiebre y le dolían los músculos. Entonces la universidad no dejó entrar a nadie en nuestro edificio. Y por lo tanto sanitizaron completamente el edificio hoy día durante la tarde, lo limpiaron por todos lados para poder entrar mañana. Por eso digo yo, me están preguntando el resto de los profesores si pueden ir o no mañana. Así que eso por si acá. Ya, ahí estoy respondiéndole. Ya, continuamos. Ya. Ahí les dejé ese documento, que es este. A mí me gusta harto este documento, pero para que ustedes vayan acostumbrándose a leer en inglés. Miren que es bastante nuevo el libro. Pueden sacar ahí material, ejemplos. Aquí está la representación. Todo esto que está aquí lo vamos a ver hoy día. Así que lo repasan ahí después en inglés. Después yo les dejé también acá métodos de string, que es lo que vamos a ver más tranquilito, este documento. Lo mismo que acá, métodos de string, que vamos a resolver estudiar estas cosas que están acá. Ya, dicho eso, vamos a entender el concepto de string. Vamos a partir explicando el concepto de string. ¿Qué son los strings para nosotros? Ya lo hemos dicho, los strings son caracteres. ¿Qué son las cadenas de caracteres? Son conjuntos de caracteres que están unidos nomás y que forman un todo. Eso es una cadena de caracteres. Por ejemplo, el nombre de una persona es un string. Generalmente se abrevia STR. Cuando ustedes encuentran la abreviación STR, está haciendo alusión a string. Ya. Una cadena de caracteres. Por ejemplo, mi nombre está formado por 4 letras. Eso es un string. Pero nosotros dijimos que los strings en Python están determinados por comillas dobles o comillas simples. Pueden ser así. Se puso llover, parece. O puede ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el string? El string es lo que está dentro. Esto. Ese es el string. Las comillas no forman parte del string, sino que lo delimitan solamente. Eso es un string. En los strings yo los puedo asignar a variables. Puedo decir, por ejemplo, la variable, ya lo hemos visto, la variable nombre, le asigno el string Hugo. Hasta ahí no tenemos mucha novedad. Eso es un string. También yo podría tener números convertidos como string. Por ejemplo, un string, un str número, un string número. Yo podría decir que es el 1, 2, 3. Si ustedes encuentran una sintaxis como esto en algún programa, si ustedes ven una cosa escrita así en un programa, entonces esto no es un número, sino que es un string. ¿Por qué? Porque está delimitado por las comillas. Por lo tanto, si no es número, yo no puedo sobre él hacer operaciones aritméticas. Eso que quede claro, una vez lo dijimos. Esto implica no puedo realizar operaciones aritméticas, porque las operaciones aritméticas se realizan solamente con tipo de datos numéricos, no con string. Que quede claro eso. Vamos a ver un ejemplo aquí que podemos usar algunos símbolos aritméticos, pero que significan otra cosa. Ya. Eso es un string. Hasta ahora no tiene mucha gracia. Esto incluso aquí podríamos crear uno nuevo aquí. Vamos a crear un programita nuevo que se va a llamar str. Le vamos a poner aquí como prefijo str02, que es otro programa. Ya. Lo primero que debo anotar acá es escribir el nunca bien ponderado, ¿cierto?
Dije yo eso siempre para delimitar qué parte es mi programa. Si no tengo funciones, lo dejo en blanco. No hay ningún problema. Si todavía no tengo definidas funciones, mi programa queda ahí en blanco. Punto. Si yo digo print Hugo, eso ya lo dijimos. Mi programa, ¿qué es lo que va a mostrar? Hugo aquí abajo. Ese es un string. Lo ejecuto yo y me dice Hugo. Se dan cuenta que no hay problema, se va a ejecutar igual. También lo podría tener como una variable. Nombre igual Hugo. Y ahora escribir nombre. También lo puedo hacer y va a funcionar. Voy a tener 2 veces Hugo. También lo puedo pasar como parámetro a una función. Ya lo habíamos visto creo la semana pasada. Saludo, que recibe un nombre. Lo pasé el string como nombre y yo voy a decir print hola y la variable que a mí me pasaron. Nombre. Y cuando yo ejecute esto, ahora voy a poner saludo, le pongo el nombre acá adentro y entonces tengo esa estructura. Nombre, Hugo, saludo Hugo y escribo esto y me dice hola Hugo. ¿Se dan cuenta? Esta es una función que recibe un string, no devuelve nada. Ojo con eso, no devuelve nada y por lo tanto yo puedo invocar la función. La función saludo se va a invocar, le voy a pasar el nombre Hugo, va a escribir hola nombre, hola Hugo, va a salir, va a finalizar y termina mi programa. Esta función no devolvía nada, pero yo puedo hacer que devuelva algo. Y aquí entramos a un concepto distinto. Yo podría decir nombre, o sea, devolver. Voy a devolver una función, un valor que es el string hola con un espacio en blanco. Le voy a sumar nombre. Dije yo que no podía hacer operaciones aritméticas, pero ojo, aquí esto no es una operación aritmética. ¿Por qué? Porque estoy tratando de operar un string con otro string. Por lo tanto, no estoy sumando aritméticamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para el resto de la gente se lo llamamos nosotros concatenar. Y voy a devolver ahora. Devolver. Y por lo tanto, aquí ahora, saludo, sí recibe algo. Saludo, sí va a recibir algo. Si esto yo lo ejecuto, no va a aparecer nada en pantalla, miren. Acá voy a limpiar esto en la pantalla. Si ejecuto esto, no hace nada. Dicen ustedes, no hizo nada. Sí, hizo todo lo que tenía que hacer. Fue a la función saludo, le pasó nombre, concatenó la palabra hola con el nombre y lo devolvió. Al devolverlo lo recibe la variable recibe, pero no la he mostrado en pantalla. Por lo tanto, estoy obligado a poner recibe. Y en cambio ahora yo ejecuto y me dice hola Hugo, pero ahora ese hola Hugo está en esta variable, no lo hice por separado. Esta operación es lo que llamamos nosotros la operación concatenar. A eso le llamamos nosotros concatenar o unir. Fíjense que aquí me lo entrego separadito. Si yo me equivoco acá y no pongo un separador ahí, cuando yo ejecute esto me pego todo junto. Hola Hugo. Todo junto. Por lo tanto estoy obligado a poner acá un espacio en blanco o pegarle un espacio en blanco así. Puedo pegar los espacios que yo quiera o lo que a mí se me antoje. Hola Mr. Hugo. Ahora yo ejecuto esto y me va a decir hola Mr. Hugo, pero fíjense ahí quedó pegado. ¿Por qué? Porque aquí yo debería poner un espacio en blanco. Ahora ejecuto y me dice hola Mr. Hugo. Y así voy jugando con los strings.
Así que hasta ahora no es mucho lo que hemos hecho, sino que esto ya lo habíamos revisado un poco, pero ahora viene la parte interesante. Ya, eso es lo básico, concatenar. Por lo tanto, en string el símbolo o signo suma se debe entender como la concatenación de dos cadenas de caracteres o dos strings. ¿Queda más o menos claro? Ya sea, no hay problema. Queda más o menos claro el tema ese de lo que es el más en los strings. Pero, hasta ahora eso es lo que ya hemos usado. ¿Dónde están los nuevos los strings? Los strings tienen un largo, así se habla, un largo, el largo del string, que en el fondo es la cantidad de caracteres que lo conforman. O sea, un string, por lo tanto, por ejemplo, el string Hugo, este string que tengo acá yo, Hugo, ¿qué largo tiene? Tiene un largo de 4. ¿Por qué? Porque está formado por 4 letras. La 1, la 2, la 3 y la 4. 4 letras. Hasta ahí no tenemos ningún tipo de drama. Pero una de las ventajas, una de las gracias que tienen los strings es que yo puedo accesar, voy a anotarlo con azul, se puede accesar o acceder a los caracteres de manera individual. ¿Qué significa eso? Que yo podría acceder directamente, por ejemplo, a la G. Yo quiero saber S. No todos, no los 4, sino que quiero uno, o dos, o tres, o una parte. ¿Para qué? Para cambiar palabras, para hacer un montón de cosas que las que vamos a ver ahora. Pero tenemos un pequeño problema, que en los strings, por ejemplo, el que tenemos, ese que está ahí, tiene largo 4. Eso ya lo mencionamos, tiene largo 4. Pero cada uno de ellos ocupa una posición. La H ocupa una posición que es la primera posición, la U la segunda, la G la tercera y la O la cuarta. Así lo mencionamos nosotros siempre en todas partes. O sea, la H es el primero, la U es el segundo, la G el tercero y la O es el cuarto. Pero lamentablemente en informática, para su información, que somos especiales nosotros no comenzamos a contar desde 1. Nosotros comenzamos a contar desde 0. Por lo tanto, la H va a estar en la posición 0 del string. La U va a estar en la posición 1 del string. La G va a estar en la posición 2. Y la O va a estar en la posición 3. Pero igual sigo teniendo 4 caracteres, ¿se dan cuenta? Tengo 4 caracteres, pero los comienzo a contar desde el 0. Está corriendo bien esto, chiquillos. Se me está volando la fonola. Ya. Eso es importante entender. Por lo tanto, uno podría mirar un string como una cadena así, dibujadita de esa forma así, como una casita o como una estructura. Va a estar ahí. Este va a estar en la posición 0, la 1, la 2, la 3. Ojo que están en posiciones. A estas cositas que están acá,
Nosotros lo llamamos el índice del carácter. Por lo tanto, yo puedo entonces acceder a cada uno de ellos porque sé la posición que está ocupando. Ahora, ¿cómo accedo a ello? ¿Cómo se accede a los caracteres individuales? A través de una notación. Y aquí entramos a pelear ya. Una notación. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejercicio nomás para no enredarnos. Supongamos que tenemos la variable nombre, que está formada por el string Hugo, y yo solamente quiero mostrar la G, que se encuentra en la posición 2. Y entonces yo hago uso del print, pongo los paréntesis adecuados, pongo el nombre de la variable que quiero mostrar, y aquí en paréntesis cuadrados, ojo con eso, paréntesis cuadrados, entre paréntesis cuadrados, yo voy a indicar la letra que yo quiero, la posición en que se encuentra ella. Por ejemplo, voy a poner 2. Esto me estaría mostrando en pantalla la G. Van captando la sintaxis, paréntesis cuadrados, ojo acá, paréntesis cuadrados. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ejemplificar todo esto y vamos a jugar con esto, porque este es el concepto base, que en el fondo es el mismo concepto que vamos a ver después para las listas, pero las listas ya no son letras, son palabras completas. Profe, Pero aquí lo ejemplificamos en el concepto de un string. Si más o menos no están mareados todavía, ¿cierto? profe, Vamos bien todavía, ¿cierto? Ahora esto lo vamos a ejemplificar. Vamos a cortar esto aquí, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo ejemplo que yo di. Y yo voy a decir, voy a escribir ahora print, ¿cierto? Nombre, paréntesis cuadrados, no redondo, y el 2. Si yo escribo eso ahora, fíjense aquí, qué es lo que va a pasar aquí acá abajo. Me mostró la letra G. Parece que me llegaron unos mensajes, déjenme poner esto por el lado. Creo que un compañero quiere decir algo. Marco, sí. Es por lo mismo, ¿cierto? La cantidad de caracteres, ¿a eso hacen referencia? En teoría, no hay un límite. El límite me lo da del largo del string, la memoria que yo pueda tener, el sistema operativo que yo pueda tener, pero pueden ser hartos. Hartos. No hay 1, 2, 3, 4, lo que a ustedes se les ocurra pueden meter ahí dentro de, de un string. De hecho, lo más importante, ya una vez que yo tengo claro eso, pregunta de fondo, por ejemplo. Sí, yo voy a escribir el primero, aparte de lo que ya tenía. Voy a escribir nombre, voy a escribir el que se encuentra en la posición 0. Ya, ejecuto. La G y la H. Está en ese orden. Estoy cantando por eso. ¿Qué pasa si quiero escribir el que se encuentra en la última posición? Que ese está en la posición 3. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque existe. La O. Es la posición 3. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir, y aquí es donde pongan atención, qué pasa si yo quiero escribir el que se encuentra en la posición 4? Antes de que lo ejecutemos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué debería ocurrir? Lógicamente.
¿Qué se le ocurre que puede ocurrir? ¿Qué creen ustedes? Si nos vamos aquí al papelito que yo estaba mostrando, ¿cierto? A esto que está aquí. Fíjense, el que se encuentra en la posición 0 es la H, el que se encuentra en la posición 1 es la U, el que se encuentra en la posición 2 es la G, el que se encuentra en la posición 3 es la O. ¿Quién es ¿Se el que se repetiría encuentra en la el cero? posición 4? ¿Mm? No entendí. ¿Se repetiría el cero? Fíjense, las comillas, ¿qué es lo que hacen? Delimitan lo que pertenece al string, ¿cierto? Por lo tanto, lo que está delimitado son solo 4 caracteres. Si yo quisiera acceder al número 4, que en el fondo sería uno que está acá afuera, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque me va a dar un error. Me va a dar el error fuera de rango. Aquí me dice claramente, el índice, que es ese numerito que usted está tratando de usar, dice que está fuera del rango. Sí, está claro, porque el 4 no existe. El elemento que está en la posición 4 no existe, porque el último es el que está en la posición 3. Recuerden que comenzamos a contarlo desde cero. Son 4 elementos, pero se cuentan desde cero, por lo tanto son del 0, el 1, el 2 y el 3. Este error les va a salir tupido y parejo. Y cuando les aparezca este mensajito, no se asusten. Significa que pasaron de largo ustedes en el string. Se pasaron de largo. No podían recorrer todo. No podían hacer eso. Por lo tanto, a mí siempre me va a interesar saber cuál es el largo del string. ¿Cuál es el largo que tiene el string? Porque yo, claro, yo sé que Hugo tiene 4, pero yo esa variable a lo mejor la estoy capturando del teclado y yo no sé cuántos digité, o la leí de un archivo, no sé, o me la mandaron de un sensor. Entonces yo no sé cuál es el largo de mi string. Para eso hay una función, para calcular el largo, que eso es lo fundamental acá. El largo de una función, perdón, de un string, se obtiene utilizando la función, ojo, la función, pero que no la escribí yo, ¿eh? La función llamada len. Tan simple como eso. ¿Y cómo ocurre eso? Yo podría decir, por ejemplo, largo va a ser igual, porque largo es un número, al len, al largo de la variable. Esa sintaxis que está ahí, lo que hace es que yo ya pueda saber a ciencia cierta siempre cuál es el largo. Y usted solamente escribe len de la variable. Si usted escribe el largo ahora, le va a decir 4, porque largo es un número, es una cantidad. Aquí está, me dice que son 4. ¿Eh? Yo podría inventar acá lo que se me antoje. Le leo caracteres, no. No sé, ¿cuántos caracteres hay, creen ustedes? No tengo idea, yo no podría saber así si no llevo el control. Por lo tanto, le pregunto al mismo programa, oye, tú ya tienes la variable nombre, dime cuántos caracteres tiene. Para eso te obligo a usar el len. Y por lo tanto, el largo va a estar la cantidad de caracteres. Y me dice que son 111, ni que hubiese sido mago, puro 1, 1, 1, 1. ¿Se dan cuenta? Ojo aquí a tener en cuenta, a considerar. ¿Cuántos caracteres tengo ahí? ¿Cuántos caracteres ven ustedes ahí? Tírense nomás. O sea, aquí hay que tirarse a la piscina nomás. Hay 3, Acá, 4, 4. aquí me dice que Moisés y Elías me dicen que son 5 y ustedes me dicen que son 4. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay esa diferencia? Ejecutémoslo y salgamos de la duda. 5. Porque fíjense que aquí hay un espacio en blanco.
Y ese sí se cuenta como carácter. Sí existe. Que yo no lo vea, no no es razón. Yo podría poner aquí, por ejemplo, separado así, y ahí no hay 4 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres hay ahí. Porque están dentro del string. Tengo 8 caracteres. ¿Se dan cuenta? Hay caracteres que ocupan espacio y, o sea, que no muestran nada en la pantalla, pero sí están ocupando un espacio. Miren, ahí si yo lo destaco aquí, queda claro. ¿Eh? Ahí está en azulito lo que está marcado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los espacios en blanco, los sumen. No me puedo salir. Ahora sí yo podría, a esta cosa, yo podría decirle ahora que en vez del largo, yo ya sé cuál es el largo. Si ahora digo 4, ahora no va a haber error, porque el largo de esto es mayor que 4. ¿Qué escribí ahí? Cualquier cosa. Ejecuto la G. Y el 5, ¿qué va a mostrar cuando yo muestre el que se encuentre en la posición 5? Ojo, ese está en la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En la posición 5 hay un espacio en blanco. Cuando yo lo ejecute esto, no me muestra nada. En realidad sí me mostró algo. Mostró un espacio, pero que yo no lo veo, porque es espacio en blanco. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Para qué es fundamental el len? Para recoger mi nombre. Miren, ahora vamos a mezclar con este ejercicio, vamos a ponerlo como corresponde. Voy a hacer lo siguiente ahora. Miren. Voy a poner una variable i que la voy a inicializar en 0. Y yo podría decir ahora print nombre sub i. Así lo mencionamos. Aquí estoy haciendo referencia a lo mismo que habíamos estado conversando recién, pero en lugar de poner un número acá, yo pongo una variable y me va a mostrar el que se encuentre en la posición que está indicada en esa variable. Inicialmente está la i en 0, por lo tanto me va a mostrar acá la h. Si yo este lo cambio a 2, me va a mostrar la g. Por lo tanto, aquí adentro puede ir un número tal cual o una variable que me vaya indicando la posición o el índice que yo quiero hacer referencias. Pero, ¿qué va a ocurrir si yo hago una cosa como esta? Mientras i sea menor que largo, usted escriba eso. Aquí diga, vaya al i siguiente. ¿Qué creen ustedes que va a hacer eso? Y aquí seguimos la lógica nuevamente. Tengo una variable que parte en 0, tengo un largo. Largo es 4. 0 es menor que 4, sí, por lo tanto entro al ciclo. Voy a escribir en pantalla la variable nombre, pero el que se encuentra, la letra que se encuentra en la posición IS, que es la 0, porque no lo he cambiado. Y entonces para escribir la H. Va a incrementar el I en I más 1, va a quedar en 1. Va a preguntar, ¿1 es menor que 4? Sí. Va a escribir entonces ahora el que se encuentre en la posición 1 de la variable nombre, que correspondería a la U. Incrementa el siguiente y lo va a dejar en 2. 2 es menor que 4, sí. Va a escribir el que se encuentre en la posición 2, que sería la G. Incrementa este y queda en 3. 3 es menor que 4, sí. Va a escribir el que se encuentre en la posición 3, que es la O. Incrementa este y lo deja en 4, el I. 4 es menor que 4, no, se sale. Y para la ejecución de mi programa. Es decir, me va a mostrar el nombre hacia abajo. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Y así es como yo puedo empezar a jugar. ¿Qué pasa si yo, el i, me equivoco y le pongo que sume de 2 en 2?
me va a mostrar solamente la H y la G. Porque la primera vez valía 0, muestra la H, después le sumé 2, me queda la 2, me va a mostrar la G, después le sumo 2 más y ya me salió el ciclo. Así de simple. Y así es como voy jugando con los subíndices. Puedo mezclar cosas, puedo hacer todo lo que hemos visto y puedo accesar por medio de alguno de ellos, cambiando valores, haciendo cosas. Puedo concatenar, pegar, sacar trozos, hacer todo lo que se me ocurra, lo que sea necesario, se puede hacer. Para eso vamos a estudiar nosotros algunos métodos. Los métodos de los string, que es el documento que yo les dejé, uno de los métodos que yo les dejé en su LMS, que son estos de acá. Este documento es muy importante que lo revisen y lo analicen, porque los métodos de los string son cosas que a mí me entregan, me proveen de fábrica para yo manipular string, manipular cadenas de caracteres. ¿Por qué es importante esto? Porque todo en informática, casi todo lo que nosotros vamos a leer después de distintos sensores de archivos son string. Y ahí yo puedo cambiar cosas, puedo jugar cosas, puedo... Lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden hacer análisis de documentos, pueden leer, hacer esos famosos análisis de discurso que se llaman. ¿Y en qué consiste eso? Que usted puede escuchar la grabación de una persona, esa grabación la lleva a un documento, la escribe en un archivo y después le pide a un programa que analice las palabras. Y yo puedo analizar todas las palabras. Es lo que hace Google cuando usted eh, pregunta algo, él va dejando registrado todo lo que usted preguntó. Todo eso es string que uno pone para buscar cosas y después él analiza sus frases. Va descomponiendo la frase completa en palabras y las palabras las va viendo cuántas veces se repiten, qué es lo que más pregunto. Todos esos análisis se hacen a partir de los métodos de los string y generalmente en un 95% de las veces con programación Python. Todo lo que es el análisis de Internet, todo lo que es el análisis de sentimientos de un documento, o el análisis de sentimientos de los chats que tenemos acá, por ejemplo, el chat de la reunión nuestra que está aquí, de nuestro curso, yo podría después tomar cada una de las cosas que ustedes postearon y hacer un análisis. Y ahí yo podría obtener información relevante. Y eso, ¿cómo se hace? Con esta herramienta simple que estamos viendo acá. Por lo tanto, los métodos de los string son funciones, entre comillas, que trabajan sobre el propio string. Se ve como medio enredado. Vamos a verlo en este ejemplo. Hay un método que se llama capitalize o capitalice. Este que está aquí. El documento ya lo tienen ustedes por si acaso. Y este método, ¿qué es lo que hace? Ojo, devuelve una copia. Ojo con eso, dice. Devuelve una copia. No es que lo cambie. Cuando diga devuelve o cambia, eso es fundamental. Mira, vamos a hacer el ejercicio acá nomás y lo vamos a ir analizando. Vamos a cambiar esto ahora. Vamos a decir, vamos a gritar cómo estaba todo ahí el ejercicio. Hugo Araya Carrasco, porque no se enoje mi mamá. Hugo Araya Carrasco. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a decir print. Si yo digo print nombre, no hay problema. Ya todos sabemos lo que va a ocurrir aquí abajo, ¿cierto? Todos dicen, sí, me da gracia, escribió eso. Pero ¿qué pasa si yo digo nombre, punto, y si tengo bien configurado mi entorno, fíjense que me ayuda al tiro, ni siquiera tengo que escribir la palabra capitalice. Porque él me dice, ¿qué cosa quiere hacer de todas estas que están acá? Capitalice. Cierro y cierro. Y ahora voy a ejecutarlo nuevamente. Esto fue lo primero que me imprimió, ¿cierto? Cuando no lo había ejecutado, cuando imprimí nombre nomás. Ahora voy a ejecutar eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Que puso en mayúscula, como dice acá, devuelve una copia con su primera letra en mayúscula. La primera letra no aquí me equivoqué. Eso no es cierto.
solamente la primera letra. Eso es importante, solo la primera letra. Y como esa, hay muchas. Pero y si yo imprimo nombre ahora nuevamente, lo ejecuto, sigue estando el original. A eso me refiero yo con que retorna. Si yo quiero que efectivamente quede siempre con la letra mayúscula, entonces lo que debo hacer es que, como esto retorna, ¿cierto? Igual que las funciones, yo le digo ahora nombre es igual a nombre.capitaliza. Es decir, aquí sí que nombre cambió para siempre ya. Ahí cambió nombre. Hay que tener cuidado con aquellas cosas que retornan y si yo necesito modificar o no el original. Esas son cosas que el problema se los va a indicar. ¿Puedo perder el original? No puedo perder el original. Esa es importante. Aquí voy a tener que cambiar esto porque me equivoqué. Ahí no va eso, no va eso. Te doy una copia de la cadena con su primera, lo tengo claro aquí, dice, con su primera letra en mayúscula. Y así hay un montón de métodos. Vamos a saltarnos esto que no los vamos a ver después, sino que, por ejemplo, este es muy interesante. Find en inglés es encontrar. Devuelve, me va a devolver nuevamente, va a retornar algo. Siempre, ojo con lo que dice, devuelve, retorna. El índice, devuelve el índice. El índice, ¿qué cosa es? El numerito o la posición, por lo tanto eso es un número. Más bajo de la cadena, en la subcadena sub. ¿Cómo se entiende eso? Veamos lo siguiente en el ejemplo. Vamos a olvidarnos eso, lo vamos a dejar tal cual como estaba. Índice, decía nombre, punto find, es decir, busca la G. Y después imprime ese valor. Y yo ejecuto esto, pongan atención aquí abajo nomás. Si yo ejecuto esto, me dice 2. Es decir, lo que va a hacer es que va a buscar la letra G. ¿En qué lugar se encuentra? Se encuentra acá y me va a devolver esa posición, no la letra, la posición. Por eso aquí es bueno que ustedes lean bien el documento, dice retorna el índice. Cuando habla de índice está hablando de números. ¿Qué pasa si yo quiero la A? Me debería decir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en la posición 5. Ahí está la A. Pero muestra la primera ocurrencia, no las que vienen, ¿no? Si yo quisiera mostrar los que vienen, tendría que jugar y programar eso. Eso ya corre por cuenta nuestra. Así que ahí, pero busca una pura letra. No, yo puedo buscar, por ejemplo, AR. ¿Dónde se encuentra AR? AR se encuentra aquí y se encuentra acá también. Pero busca la primera ocurrencia. Igual va a mostrar el 5. ¿Por qué? Porque a partir del carácter 5 de la posición 5 se encuentra lo que usted anda buscando. No, yo ando buscando la palabra araya completo. Sí, hay una pura ocurrencia de la palabra araya acá. Y comienza en la posición 5. Perfecto. ¿Qué pasa si ando buscando un araya? Busca y me dice -1. Si me da un valor negativo, significa que lo que yo andaba buscando, la palabra que yo andaba buscando dentro de la otra palabra mayor, no está contenida, no existe. Ojo con esas cosas, son interesantes a anotar. Y me dio un número negativo más encima. Volvamos nuevamente acá. Y aquí tenemos todos los ejemplos, devuelve el índice más bajo. Por ejemplo, mi. ¿Dónde se encuentra mi? Ahí, a partir de la 0. Perfecto. La M, a partir de la 0. La I, en este ejercicio, a partir de la 1. El texto Python, Python está por acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de la 10. El texto PI también a partir de la 10. El texto P, espacio en blanco I, no se encuentra. No hay ninguna ocurrencia de P, espacio en blanco I, porque aquí está el P y el I juntos. Me da -1.
¿Te das cuenta? Con eso yo puedo buscar, alguien me puede decir cualquier cosa. Podemos hacer un programa mucho más interesante ahora, que en vez de nombre, yo diga input nombre. Y ahora yo voy a decir eso y voy a preguntar if índice mayor o igual a 0, si índice mayor o igual a 0, print araya se encuentra en lo digitado. Estoy ando buscando si lo que yo digité existe araya. En caso contrario, si era mayor que 0, mayor o igual que 0, significaba que existía. Si era menor que 0, yo debiese decir print araya no está en lo digitado. Y así es como empiezo a jugar. Oh. Ya, y ahora esto yo lo ejecuto. Y fíjense qué le va a ocurrir ahora. Yo voy a escribir cualquier cosa acá. Lo que se le antoje. Araya no está digitado, en lo digitado. Perfecto. Ejecuto de nuevo. Yo voy a poner aquí cualquier cosa y de repente por aquí poner araya. Y me va a decir araya se encuentra en lo digitado. Cositas tan simples como esas, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes dice, voy a digitar aquí cualquier cosa y voy a poner araya? ¿Qué va a escribir ahí? ¿Que se encuentra o no se encuentra? ¿Qué creen ustedes? Contesten al chat nomás. Díganme, ¿se encuentra o no se encuentra? ¿Qué irá a escribir? No se encuentra. ¿Por qué dices tú, Elías, que no se encuentra? ¿Por qué crees, Elías, que no se encuentra? Por la mayúscula, exacto, por lo que hemos hablado antes. En los strings, la A mayúscula no es lo mismo que la A minúscula. Y aquí yo estoy buscando el string araya, pero todo con minúscula. Y lo que yo digité es araya, pero con una mayúscula. No está en lo digitado, ¿ven? Van captando como en unas cuantas líneas yo ya puedo empezar a buscar cosas dentro de un string. Pero aquí jugamos con las mayúsculas y las minúsculas. Y por lo tanto ahora yo voy a saltarme algunas de estas. Me quiero ir a una que es fundamental. Estos dos métodos. El lower devuelve una copia de la cadena con todos sus caracteres en minúscula. O el upper devuelve una cadena con todos sus caracteres en mayúscula. Como ese upper o ese lower, yo lo puedo usar acá. Lo primero que yo debiese hacer entonces, si yo quiero buscar esto que está aquí, entonces yo podría decir, por ejemplo, nombre es igual a nombre.lower. Es decir, todo lo que yo digité, tírelo a minúscula. Y hacemos el mismo ejercicio. Ejecuto, escribo cualquier cosa. Ah, no, ahí no. Ahí no, acá. Escribo cualquier cosa y ahora voy a escribir igual que delante, con mayúscula y eso. ¿Qué me va a decir ahora? Ahora me dice que sí se encuentra. ¿Por qué? Porque yo todo lo que digité con esta simple función, lower, lo escribí y lo dejé todo en minúscula. Y ahora el araya que estaba con mayúsculas ya está con minúscula. ¿Se dan cuenta? Podría poner no se lo paso. Podría haber puesto el upper y todo se hubiese transformado en mayúsculas. Esa es la gracia de los métodos. Por eso hay que entenderlos. La idea es estudiarlos, probarlos, y cuando exista la duda, si pueden hacer algo, repasar esto. Si para eso yo se lo entregué ya al resto, lo deben tener ahí como material de apoyo ahí debajo de la almohada, ¿cierto?
No es necesario que se les sepan todos de moda, todos de memoria. La práctica se los va a ayudar a memorizar esto. Pero tienen que leerlo y saber que existen esas cosas, porque cuando estés programando, de repente van a decir, chuta, ¿cómo paso todo a mayúscula? Y, y ahí tienen que acordarse, no, si hay una función, y van al libro de Python y buscan cómo se hace, porque ustedes saben que existe esa función. ¿Cómo puedo saber la cantidad de elementos que tiene el string? Ah, yo sé que existe una, no me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que existe. Entonces voy y busco cómo se... Así es como uno aprende a programar. No es que uno se va a aprender todas estas cosas de memoria. Si ustedes me preguntan si yo me sé de memoria todos estos métodos, ni amarrado. Yo sé que existen algunos cuando justamente yo voy a resolver algún problema y necesito algo. Yo sé que existe. Pero voy y lo busco en el manual. He hecho andar este mismo programita, este mismo momento y lo veo. Aquí pregunta si con el end with, fíjense, end with sufijo, pregunta por el final del string. Devuelve verdadero si la cadena termina con el sufijo especificado. Sufijo es una palabrita. Por ejemplo, si yo tengo este string, que está aquí, ese, y yo digo length with con Python, me va a decir que es verdadero. Ojo, devuelve true o false en caso contrario. ¿Qué devuelve? Verdadero. ¿Por qué? Porque el string termina en Python. ¿Termina en ton? También. ¿Termina en pi? No, falso. Entonces tenemos el capitalize, el end with, el lower, el upper, el find, que ya también lo mencionamos. El format, este lo vamos a dejar de lado porque no me gusta mucho, va a enredar otro poco, pero dejémoslo ahí, después lo analizamos. El index es muy similar al método find, fíjense qué es lo que hace, muy similar al método find, con la diferencia que cuando no se encuentra la subcadena, lanza un error. En el caso anterior me mandaba -1, aquí me da un error. Así de simple. Por ejemplo, si texto es mi diario Python, yo le digo texto.index me, es decir, ¿se encuentra el string me en este string? Sí, y me devuelve el índice, 0. Si ahora yo voy a decir, ¿se encuentra el texto Python todo en mayúscula acá? En el caso del find me devolvería -1, pero acá me devuelve un error. Por eso hay que ver cuál me conviene más, cuál no me conviene. Esos son los strings. Podemos seguir ahí revisando cada uno de ellos, cada uno de los elementos y, y jugar con ellos, ir probándolo. Ustedes vayan probando esto, copien estos mismos textos y vean si es verdad. Devuelve verdadero si todos los caracteres de la cadena son alfanuméricos. Texto is alfa, falso. Alfanuméricos, ¿por qué no? Son letras o números, pero aquí tenemos espacios en blanco. Por lo tanto me dice que es falso. En cambio, si le digo esto, ahí me dice que es verdadero, porque son todas letras. Porque los espacios no son un carácter alfanumérico, ¿no? Por si acaso. Los caracteres alfanuméricos, ¿cuáles son? Las letras y los números más. Aquí va a preguntar si en el string todos los caracteres son dígitos, es decir, son números. Tengo texto y dígito, dos variables. La variable texto dice mi diario Python, la variable dígito dice 1, 2, 3, 4, 5. Yo pregunto, texto is digit, es decir, todos los caracteres que hay acá son dígitos, falso. ¿Todos los caracteres que hay acá son dígitos numéricos? Sí, verdaderos. Devuelve verdaderos si solo hay caracteres de espacio en blanco. O sea, aquí lo pueden jugar. El lower ya lo vimos, minúscula, el upper mayúscula. El strip devuelve una copia, ojo, una copia de la cadena con los caracteres iniciales eliminados. El argumento chars, en este caso acá, este que está aquí, es una cadena que especifica. Yo, por ejemplo, digo web, eso que está ahí. La variable web dice www.pythondiario.com, eso. Y yo le digo www, es decir, a este texto, elimine todo lo que está hasta que encuentre usted w. Punto. Es decir, va a eliminar www. Punto, y a partir de acá para hacia adelante es lo que él mantiene. Y elimina parte de un carácter o parte de un string. Replace, este es interesante. Devuelve una copia de la cadena en la que se han sustituido todas las apariciones de old por new, es decir, tengo un string, le digo replace,
ese carácter reemplácelo por este. Este especifica la cantidad de veces que quiero que lo haga. Solo se estudia las primeras veces que aparezca. Por ejemplo, vamos a copiar este. Vamos a ver todo mejor completo. ¿Para qué vamos a perder tiempo digitando? Vamos a mostrarlo acá. Este tiene que ser indentado. Mire, ¿qué es lo que hace esta cosa? Eso no, eso hay que ver, eso es lo que muestra. El texto dice, hola, ¿cómo están todos? Lo digo todo. Y yo quiero reemplazar todo por nada. ¿Qué va a reemplazar? Va a buscar a dónde está todo. Aquí está todo. Y va a decir, nada, lo va a reemplazar por eso y aquí. Si esto yo lo ejecuto, me dice, hola, ¿cómo están? Nada, lo digo nada. Reemplazo todo. ¿Se dan cuenta la rapidez con que lo hace? Imagínense que tiene un string con cientos de palabras y hay una palabra que se equivocaron y que ustedes quieren cambiarla. Esto es como el replace del Word y todo ese tipo de cosas. Así es como lo hace. Pero aquí está nuevamente la gracia. Y así tengo, este es una copia con la cadena de espacio al final suprimido, este suprime, eh, este suprime adelante, este suprime al final, este devuelve una lista. Esto lo vamos a saltar porque no hemos visto el concepto de lista. El subcase devuelve una copia de la cadena con las mayúsculas pasadas a minúsculas y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo hola así, le digo un subcase, me los cambia así. Lo que era mayúscula, minúscula y lo que era minúscula, que es mayúscula. ¿Qué otras funciones útiles? Ya hemos visto algunas, que el str, que es la función que convierte un número en string, el int convierte un string en número, el float convierte un string en número real, eso lo vimos con el input, por si acaso. Y aquí tengo algunos ejercicios que podemos hacer. Esto no me gusta esto mucho. Escribir un programa que pida, lea de teclado dos palabras y diga si riman o no. Mira acá. ¿Cuándo van a rimar? Si coinciden las tres últimas letras, tiene que decir que riman. Si coinciden solo las dos últimas, tiene que decir que riman un poco. Y si no, que no riman. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que pueden hacerlo? ¿Usando métodos o no usando métodos? Aquí me da lo mismo. Aquí la pelea la pueden hacer con la primera parte que vimos de la clase o la podemos hacer usando funciones y entrando a pensar. Aquí es donde ya empezamos a pensar nosotros cómo aplicar esto. Lean el 7, dense en unos minutitos. ¿Cómo se le ocurriría? Primero, váyanse al papelito, ¿cierto? Hagan dos ejemplos ahí de dos palabras, vean la posición que ocupa cada una de ellas, qué posiciones las que deberían ustedes más o menos tener claro. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver si se les ocurre. A ver si a alguien se le ocurre. Les voy a dejar unos minutos ahí para que piensen. Pero tienen que pensar algo, tienen que tirarme algo aquí a la pantalla. Ya, los dejo unos minutos.
Ya, ¿alguien se atreve? ¿Alguien se atreve con lo que hemos visto? ¿Alguien se le ocurre algo cómo hacerlo? ¿Cuál sería el análisis correspondiente? ¿Están despiertos o no? Profe, yo estoy intentándolo, pero no me resultó en realidad. Pero primero hicieron el análisis en papel, que es lo que le estoy pidiendo. O Porque sea, eso, yo había pensado que, por ejemplo, se escribían las letras ya, y se podían tomar las últimas tres letras de cada palabra. ya, Y con esas últimas tres letras se podía hacer una comparación. Por exactamente. ejemplo, si las últimas tres son iguales a las otras tres, entonces es un poema, rima. Y si no, se hacía una comparación de las últimas dos. Y así Ya. sucesivamente. La lógica está correcta, ¿cierto? Es una, Pero no llegué a la conclusión de cómo, por ejemplo, si tengo una palabra como usted tiene de 10 y otra de 9, cómo sacar las últimas tres letras. ya, pero la idea está clara, ¿cierto? Uno siempre analiza tal como lo hiciste tú, pone ahí una palabra, ¿cierto? Dice, ya, esta es mi palabra y esta otra. Ahí, a todas luces, esas rimas, porque terminan las dos en ica, ¿cierto? Las últimas tres letras son esas. Ojo, una tiene largo 11 y la otra tiene largo 12, largo 10, perdón. Si esta primera palabra, esta, yo la bautizo como pal 1, esta va a ser pal 2, queda obviamente como string, ¿cierto? Está claro. Lo primero que tengo que saber es el largo, porque si yo sé el largo, sé cuál es la posición de la última, ¿no? Recuerden que el largo es 11 y la última está en la posición 10. El largo es 10 y la última es la posición 9. Es decir, el último elemento se encuentra ubicado en la posición largo menos 1. Ojo con eso. Por lo tanto, yo puedo hacer algo así como largo 1 va a ser igual al len de la palabra 1. Largo 2 va a ser igual al len de la palabra 2. Y ahí tengo los largos. ¿Para qué tengo los largos? Porque yo necesito saber que este de aquí, si yo lo analizo, este de aquí, está ubicado. Este está en el largo menos 1, menos 2, menos 3. Ah, yo voy a generar una nueva palabra. La palabra P1 va a ser el elemento o el string que se encuentra en pal 1, pero en la posición que está el largo menos 1, menos dijimos 1, 2, 3, menos 3, más, porque para eso vimos la concatenación, aquí tengo una pura letra. En esta parte, en esto que está aquí, estoy haciendo referencia a esa letra. Más pal 1, la posición del largo de la letra 1, de la palabra 1, menos 2. Con eso estoy haciendo referencia a este. Y lo mismo para el último elemento que sería pal 2, pal 1, perdón, lar 1 menos 1. ¿Captan? Y lo mismo para la palabra 2. Pero la palabra 2 voy a rescatar ahora de pal 2 el largo 2 menos 3 más el pal 2 del lar 2 menos 2 más el pal 2 del lar 2 menos 1.
Aquí yo tengo en P1 y en P2, tengo las tres últimas de cada palabra. Y ahora pregunto nomás. ¿Y P1 es igual a P2? Si es sí, riman. Si es no, entonces tengo que ir a ver si solamente las dos últimas. A lo mejor me convenía primero partir por las dos últimas, para más completo. Pero esa es la idea. Si esto yo lo llevo ahora a un programa, los copié al revés, pero si esta misma lógica que yo les acabo de mencionar, devuélvete para allá. A ver, se me puso curtido. Esta está aquí. En realidad, yo quise haber dicho aquí el par 1 menos 3 menos 2 y este es menos 1. Y este es menos 1. Es lo mismo que tengo. Si ahora yo esto lo ejecuto, me dice que riman. Acá este lado voy dando vuelta por eso. No, riman. ¿Se dan cuenta? Pero fui construyendo nomás lo que ustedes me decían. Ahora, idealmente, para que esta cosa sea interesante, ahora tengo esas dos nomás, ¿cierto? Dice que riman. Pero ahora aquí, en no riman, yo debería preguntar ahora por las dos nomás, por los dos últimos caracteres. Y hacer lo mismo, pero ahora rescatar los dos últimos solamente. Y preguntar si son iguales. No podríamos hacer así, chanchamente. Y aquí en vez de eso, y aquí en lugar de ahí, si riman, escribimos riman. Si no, vamos a preguntar ahora si PAL 1 y solamente vamos a considerar los dos últimos. Y los dos últimos son esos. Y preguntamos de nuevo. If P1 es igual a P2, si es igual, entonces, ¿qué tenía que decir? Riman un poco nomás. Así decía la cosa, ¿no? Riman un poco. Ojo en el orden que lo hacemos, ¿ah? Y en caso contrario, no riman. Ya. Y veamos si funciona para este ejercicio que ya lo tenemos listo. Me dice que riman. Pongamos dos palabras que no riman. Cambiamos una S por una X, por ejemplo. Informática y la otra ya. Ejecutamos. Me dice que no riman. Ya, y ahora quiero que rimen solamente al final. Ponemos la X aquí. Informática, ahora sí, porque las dos últimas me va a decir riman un poco. Y riman un poco. Bueno, ese programa ahora hace eso. ¿Se podría achicar? Sí. ¿Se puede usar funciones como las que vimos? También. Pero aquí es donde vuelvo a repetir, lo fundamental es el análisis que ustedes hagan acá, ahí. Entender el problema, qué me están preguntando y qué herramientas dispongo yo. Yo dispongo de saber cuál es el largo, sí, porque este de acá es el largo menos uno. Después construyo esto. Y una vez que tenga clarita esta película, recién ahí me tiro a resolver el problema. Recién ahí me tiro a los leones, al código este que tengo acá. Se dan cuenta que se ve complicado realmente, pero no siempre se ve tan simple. Pero si lo analizamos lógicamente, es lo que uno haría a mano. Así es como estar enseñándole a un niño chico que haga algo. Así que ahí quedan pendientes ustedes. Ahora, ¿existirá alguna otra forma de hacerlo? También. Busquen ustedes otra alternativa. Busquemos otra alternativa usando las funciones de aquí, estos métodos. ¿Podré hacer algo?
Buena pregunta. Es ahí donde ustedes tienen que trabajar. Ya. Eso es con respecto a los strings. Vuelvo a repetir, hay harto material. Hay harto material que yo les dejé acá. Los métodos de string, los string. Acá hay más métodos de string, la misma historia, pero también las mismas funciones. Y para terminar y dejarles encauzado lo que viene, esos son los strings. Ahora vamos a ver el tema de las listas. ¿Qué son las listas? Porque es el otro concepto fundamental también que tiene Python, como estructura de datos, o sea, como estructura de programación, tiene los tres grandes bloques que vimos, secuencial, iterativo y condicional. Pero dentro de las estructuras de los datos, cómo maneja los datos, aparte de los strings y los números que ustedes ya manejan, que son los enteros y los float, lo más importante son los métodos, que tienen las listas, así como hay funciones que tenían los strings también. ¿Y qué es una lista? Una lista es un grupo de caracteres, es un grupo de variables o valores o palabras, string, números que ustedes quieran, que los encierro entre corchetes. Por ejemplo, esto que está aquí, mi lista, entre corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, es una lista que está compuesta de 5 elementos. Esta es otra lista que está compuesta de 5 elementos, pero los 5 elementos acá son string, acá son números. Y esta lista de acá, el ejemplo, son números y string. Y ojo, que tengo una lista de la lista. Interesante eso. Y yo puedo probar esto ahora en mis listas. Esto es lista 1.py. Y las listas, nuevamente. La lista yo la reconozco porque la anoto así. De hecho, la lista yo podría tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa si yo digo print lista ahora? Y ejecuto esto. Me los muestra así, fíjense. No como un string, ¿eh? ¿Se nos cuenta? Sino que ahí me queda claro que es una lista. La lista también es la lista, vamos a poner lista 1. Vamos a copiar esto 2 veces. 2 veces. Control C. Control V. La lista 2. Vamos a considerar una lista que tenga Hugo, Araya, Carrasco. Y otra lista, la lista 2, y una lista 3, que va a tener estos mismos que están aquí. Y va a tener números, como ejemplo mi edad, y mi edad y la altura, 1.8. Y si esto yo los muestro ahora, me aparecen ahí tal cual. La lista 1, la lista 2 y la lista 3. Pero ¿qué gracia tiene esto? Como gracia fundamental es que al igual que en los strings, yo puedo acceder a algún elemento particular de la lista. ¿Y cómo accedo a algún elemento particular de la lista? A través del subíndice, lo mismo que los strings. En esta lista que está acá, ese ocupa la posición 0, la posición 1, la 2, la 3 y la 4. Es decir, hay 5 elementos, pero se comienzan a contar del 0. Este de aquí, este elemento completo que está separado por las comas son los que separan los elementos. Esta es la posición 0, esta está en la posición 1 y esta está en la posición 2. En este de acá, esta está en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Pero tiene 5 elementos.
Y al igual que los strings, yo puedo saber la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, si yo a esto le antepongo el len, lo mismo que en los strings, por eso realmente como que uno tiende a confundirlo. Si yo le pongo el len a cada uno de ellos, me va a entregar a mí el largo que tienen estos. Es decir, la cantidad de elementos. Lo mismo que en el string. Si yo ejecuto esto ahora, me dice 5, 3, 5. Sí, porque este tiene 5 elementos, este tiene 3 elementos y este también tiene 5 elementos. Esa es la idea de los strings. Perdón, de las listas. Puedo accesar, por ejemplo, tomemos en cuenta el lista 3. Puedo decir print lista 3 y entre paréntesis angulares yo les voy a indicar acá el 2. Entonces ahora me va a ejecutar esto, me va a entregar la cantidad 553 y el elemento que se encuentra en la posición 2, que es Carrasco, porque este se encuentra en la 0, la 1 y la 2. Conceptualmente, sintácticamente es similar el manejo a los strings, pero el concepto aquí es que no son strings, sino que son elementos. La lista es un elemento. La lista puede estar formada de varios strings. Y aquí es donde ya se empiezan a enredar todas las cosas. Porque aquí yo estoy haciendo referencia al elemento que se encuentra en la posición 2, a este. ¿Y este qué cosa es? Un string. Ah, pero yo quiero hacer referencia solamente a la letra C. Ah, entonces aquí yo le agrego otra componente más. Es que se encuentra en la posición 0. Y ahí está la letra C. Entonces ya dimos la vuelta completa. Y aquí es solamente pensar ahora. Las listas son similares a los vectores. También se les denomina arreglos. Así que vamos a darle duro a esto, especialmente ya yéndonos un poco a la parte matemática, pero yo quiero que en estos días ustedes le den duro a los strings primero. Los strings. Una vez que ya los manipulemos, saltamos a las listas. Esto era para adelantar un poco nomás el concepto. Así que si no tienen más preguntas, les voy a, cuando tenga listos los videos, los voy a subir. Les voy a también subir algunos ejercicios ya resueltos, o sea, el enunciado y el ejercicio resuelto para que ustedes lo estudien y lo analicen. Voy a trabajar harto material porque se supone que estamos de una semana de vacaciones la próxima semana, pero igual para aprender a programar uno nunca puede dejar más de un par de días sin hacer algo en programación porque se le olvida. Al otro día se le olvidó todo. Entonces, traten todos los días de por lo menos intentar algo. Así que los voy a dejar hasta aquí, muchachos, para que se vayan a relajar nomás, que está corriendo harto viento, capaz que se ponga a llover, según lo que me dicen las malas lenguas. Como dicen los viejos en el campo, me están doliendo las rodillas, así que va a llover. Así que si no tienen más dudas, preguntas, les voy a dejar todo el material nuevamente. Voy a esperar que me mande el mensajito que ya está listo esta cuestión para bajar el video y subirlo, lo mismo que el video de la clase anterior, como me comprometí. Y material nomás. Algo al frío nomás, sí, un whiskycito podría ser, ¿o no? Un hielito nomás. No, la chelita no, yo no soy muy chelero en todo caso. Yo prefiero, entre la chela y el vino, prefiero el vinito. Acá en Cauquén está lloviendo. Fuerte, ¿no? ¿Cómo ha estado para Cauquén el tema hoy de la pandemia? Anda complicada la cosa, ¿no? Parece que no me escuchó el cauquenino. Yo a Cauquenes siempre iba, tenía un amigo que trabajaba allá y trabajaba en las lomas de Cauquenes. Qué mala suerte que tenía yo de amigo. Me traía un cariñán de las lomas de Cauquenes a veces que era espectacular. El cariñán es bueno. A los de Cauquenes pregúntenle. Ya, jóvenes, mójense por dentro, no por fuera, y que nos vaya bien. Vale, profe, Ya, muchas chiquillos, gracias. nos vemos, cuídense, chao. Ya, profe, nos vemos.